Buenos días a todos, hermanos, sean bienvenidos a este domingo, Día del Señor. Vamos a continuar. Llevamos ya varios domingos que nos hemos perdido de la continuación de lo que es la preparación para ministros. Y ¿recuerdan que estábamos viendo? ¿Alguien recuerda? Estábamos viendo acerca de los dones. Estamos haciendo un desglose de cada uno de los dones que aparecen en la palabra del Señor. Y estamos viendo que están clasificados en dos. Los dones pastorales, que tienen que ver directamente con la enseñanza o con la predicación, y los dones diaconales, que están más enfocados al servicio. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender ahora los dones que tocan explicar el día de hoy, y que sea su Espíritu que nos ayude a comprender la profundidad de la palabra del Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida de nuestros hermanos que están aquí con nosotros, listos y puestos para aprender. Que sea tu palabra la que nos guíe, Señor, a comprender toda la riqueza que hay en estos dones, y también pueda servirnos a nosotros, Señor, a entender si pudiera ser alguno de los dones que podemos ejercer. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí y por los que nos ven a la distancia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de continuar y empezar con el desglose de los dones que vamos a ver el día de hoy, me gustaría que recordemos un poco los dones que más o menos ya hemos visto. Ya vimos el don de profecía, que fue uno de los últimos, y el don de ciencia. ¿Hay un científico aquí? ¿No? Entonces ninguno tiene don de ciencia. ¿No, verdad? A eso no se refiere el don de ciencia. Se refiere más a alguien que tiene el conocimiento, la habilidad de desglosar y de conocer la palabra de una manera impresionante. Como lo decía Pablo, hay doctrina difícil como la de Pablo, difícil de entender, pero hay hermanos que tienen esa habilidad de comprenderla y explicarla. Y el profeta, en ese sentido, es el predicador. Esos son dones pastorales. Hoy vamos a ver también dones pastorales, pero antes de iniciar con esto, el título de hoy son dones con un enfoque en la consejería bíblica. Es decir, son dones pastorales, sí, pero no se aplican dentro del púlpito. No se aplican como en el evangelismo, en la predicación como tal del evangelio. Vamos a ver dos dones que tienen que ver con el ministerio pastoral, pero que se enfocan en la consejería. Ahora, antes de iniciar con esto, quiero que recordemos un poco respecto a los dones, ¿sale? Ahorita estamos viendo dones pastorales, y en cierto modo, en las iglesias tal vez que algunos venimos, tenemos estos dones así como que, son los mejores, y uno anhela, ahora sí que malinterpreta el texto de, si alguno anhela obispado, y uno así como que, el obispado es lo mejor, es lo máximo, el pastorado es lo mejor que pueda haber. Si tú tienes un don pastoral, eres así como que superior, ¿no? Y después sigue y después este. Entonces, vamos a recordar un poco respecto a los dones. Vamos a ver, primero a los Corintios 12:7. Solamente esto es un recordatorio, hermanos, respecto a lo que estamos viendo de los dones. Dice así, lo tenemos también en pantalla por si lo quieren leer. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7 nos está hablando respecto a los dones. De aquí surgen algunos de los temas que estamos viendo. Y Pablo les está diciendo, primero, en la iglesia de Corinto estaba abundando el don de lenguas, y ese lo tenían como por el más sublime. Había un desorden en esta iglesia, y Pablo tiene que explicarle respecto a los dones, porque estaban teniendo como por más el don de lenguas. Pero les está diciendo que a cada uno le es dado ¿qué? El don. El don es dado por manifestación del Espíritu. Entonces, en primer punto, para recordar respecto a los dones y para poder, antes de entrar a nuestro tema, debemos recordar que ningún don es más importante que otro. Tú tienes un don, tal vez no lo estás desarrollando aún, todavía no lo estás ejerciendo, pero tienes un don, ya sea de servir, como lo vamos a ver más adelante, ya sea de presidir o dirigir,
sea el don que tú vayas vamos a ver y vas a tener, sean diaconal o pastoral, es importante. ¿Por qué? Dice en amarillo, ¿cómo dice? Manifestación del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El incrédulo, el que no ha sido regenerado, el que no ha creído o ha nacido nuevamente, no puede manifestar al Espíritu Santo, es decir, no puede tener estos dones. Podemos ver a personas que sirven, pero no necesariamente es un don, que bueno, más adelante vamos a explicar bien qué es el don de servir. Pero el que predica, el que profetiza, el que evangeliza, el que limpia los baños, está haciéndolo por manifestación del Espíritu. Por eso es importante. De hecho, 1 Corintios 12, en el mismo capítulo, pero versículos antes, nos está explicando algo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, dice que es una manifestación del Espíritu. Ahí en el versículo 4 de 1 Corintios, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, Pablo les está explicando que no hay una diferencia o jerarquía o importancia en los dones, sino que están dados por el Espíritu o que son una manifestación del creyente. Y otro de los puntos es que nos dice el mismo texto que son de provecho, o en la versión de las Américas dice para el bien común. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tu don sirve para edificar a otros y también para edificación misma. Es para el bien común de toda la iglesia. Entonces, ya que recordamos un poco esto, ahora sí vamos a entender y vamos a ver los dones que se enfocan en la consejería bíblica. Y vamos a ver 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. No lo tenemos ahorita en pantalla, pero aquí se los voy a leer. Y vamos a ver solamente la primera parte de este versículo. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don que vamos a analizar, que vamos a estudiar, es la palabra de sabiduría. ¿Qué significa o qué es la palabra de sabiduría? Realmente es algo difícil de poder explicar, porque la palabra como tal no nos da una definición exacta de qué es. Realmente este don de palabras de sabiduría únicamente se manifiesta en este capítulo, en este versículo. Pero ¿qué sabiduría será? La palabra de sabiduría como tal está compuesta de dos palabras en el original, que sería logos, que es razonamiento, y sofía, que es una aplicación acertada del conocimiento. Entonces, ¿qué podríamos decir etimológicamente de la palabra de sabiduría en su composición? Sería un razonamiento del conocimiento, o de un conocimiento acertado. Eso es palabra de sabiduría en un sentido así como muy teológico, muy técnico. Pero vamos a desarrollar entonces, de acuerdo a las historias que vamos a ver en la Biblia, qué es en realidad o cómo vamos a aplicar esta palabra de sabiduría, cómo esto nos ayuda en la consejería bíblica. Entonces, pasamos a las siguientes diapositivas y vamos a ver algunos ejemplos para poder definir entre todos nosotros qué es la palabra de sabiduría. Y así uno va a decir: yo sí tengo ese don, yo tengo palabra de sabiduría por esto y este motivo. ¿Sale? Entonces, la palabra hay algunos comentarios respecto al don de la palabra de sabiduría, definiciones que en algún sentido son un tanto sobrenaturales o místicas, ¿no? Así como que la palabra de sabiduría es aquel que de repente entra en un éxtasis y empieza a decir cosas pues bien chidas, ¿no? Y saca proverbios y saca dichos y no, pues ya me siento bien edificado, ¿no? Vamos a ver realmente qué es para poder definir qué es la palabra de sabiduría. Vamos a ver algunos ejemplos.
Tenemos a tres personajes que vamos a analizar hoy para poder entender un poco qué significa este don. Entonces, vamos a poner mucha atención porque en las diapositivas están marcados algunas palabras clave que nos van a ayudar a comprender qué es este don. Vamos a empezar con el ejemplo de Salomón y vamos a ver dos historias. La primera es cuando Salomón pide sabiduría y la segunda es, si no mal recuerdo, el ejemplo más claro de cómo Salomón aplica la sabiduría, que es con dos mujeres que vivían en la misma casa y que tenían a dos hijos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver primero Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 10. Lo tenemos también ahí en pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 10. Ok, dice así. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Okay. Segunda de Crónicas, en nuestra Biblia, aparece después del pasaje de Primera de Reyes, que también vamos a analizar. Pero quiero que noten que en el versículo 10 está la palabra subrayada como dame ahora sabiduría. Ahora vamos a ver Primera de Reyes. Primer libro de los Reyes. Capítulo 3, versículos 7 al 9. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. Y vamos a ver exactamente la misma historia, pero vamos a ver una diferencia en las palabras. Dice así, versículo 7. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y ahora sí, nos dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Vemos la diferencia de Crónicas y Reyes. En Crónicas nos está hablando de sabiduría, como tal una palabra, pero nos está dando un poco más de luz. El primer libro de Reyes diciendo que es ¿para qué es esta sabiduría? Es un corazón entendido para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo aplicó Salomón esta sabiduría? Vamos a ver el segundo ejemplo respecto a las dos mujeres y el niño muerto. Vamos a quedarnos en mismo capítulo 3 del primer libro de Reyes, pero vamos a avanzar hasta los versículos 16 y vamos a leer hasta el versículo 28, también lo tenemos en pantalla. Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos juntas. Ninguna estaba fuera de casa, sino nosotras en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar de pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo habló al rey, porque dice entre paréntesis, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, móchenlo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, con este ejemplo ya tenemos una idea, más o menos, o nos podemos aproximar a la idea o la definición del don de sabiduría. Vemos que Salomón la pidió, y vemos que Salomón la ejerció. Este es un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahora, no pierdan de vista estas palabras. Quien esté anotando por ahí va a hacernos el favor de ir recordando las palabras que estamos anotando para ver si damos en la definición. Ahora vamos a ver los ejemplos de Jesús, que es el más claro ejemplo de sabiduría. Vamos a ver 3 historias y las vamos a tratar de ver breve, ¿sale? Nos vamos a tratar de parafrasear un poco y dar en la historia de a lo que se refiere. La primera historia es cuando está Jesús y le cuestionan sobre su autoridad, la autoridad que él recibe. Vamos a ver Lucas 20, del 1 al 8. Y ahí mismo vamos a ver otra historia. Lucas 20 del 1 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Bueno, dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús le dijo: yo también les haré una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. No es muy claro, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo aplica la consejería o cómo se aplica este don de sabiduría en este ejemplo? Seamos realistas, es algo complicado de entender. De hecho, es algo difícil. ¿Por qué?
¿Qué hacían los escribas y los fariseos? No solamente en este ejemplo, sino hubo muchas ocasiones similares a esta. En los pasajes en la Biblia dice que se acercaban a Jesús para tentarle, para ponerle tropiezo. Esa era su intención realmente de ellos, no era una intención de conocer verdaderamente. Y Jesús siempre sabía cómo responder. ¿Y eran preguntas fáciles? No, realmente eran preguntas difíciles, porque no se las hacía a cualquier persona. Eran escribas y fariseos, personas que tenían conocimiento de la ley, de cómo actuar. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 20, ahí mismo Lucas 20, vamos a irnos hasta los versículos 19 al 26. Y esta historia creo que la mayoría la conocemos. Se acercan a Jesús y le reclaman porque él no da tributo al César. Y lo mismo dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola. Era la parábola de los labradores malvados. Dice, pero temían al pueblo y acechándole enviaron espías para que se simulasen justos a fin de sorprenderle de alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. No es lícito, le dicen la pregunta en el versículo 22, ¿no es lícito dar tributo al César? ¿O no? ¿Hay que darlo o no hay que darlo? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Y no pudieron sorprenderle en palabra en alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Es en Mateo, me parece que es el capítulo 23, donde les explica más a detalle, pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Aplicó o no palabra de sabiduría nuestro Señor? Sí, ante una situación difícil. Y aún un último ejemplo, y este está un poco más largo que no vamos a leer completo, pero es la historia de Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un principal. O sea, no era cualquier persona, no era un fariseo que apenas estaba comenzando, que aún así tenía muchísimo conocimiento, era un principal y que enseñaba en las sinagogas. Y se acercó con Jesús y empezaron a hablar respecto a que Nicodemo tenía primero de noche a buscar al maestro y a preguntarle cosas, porque decía, es que sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que dices son verdad. Y Jesús le empieza a hablar respecto al nuevo nacimiento, que les empieza a decir, es necesario que el hombre vuelva a nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó así como que, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y dice algo tan ilógico, ¿no? ¿Y cómo voy a regresar al vientre de mi madre nuevamente, no? Es interesante que Jesús les dice, siendo tú, maestro, que enseñas, ¿no sabes estas cosas? Es decir, Nicodemo tenía todo el conocimiento, toda la inteligencia, la preparación, pero ¿tenía palabra de sabiduría? No. Jesús sí tenía palabra de sabiduría, pero Nicodemo no la tenía porque no comprendía estas cosas que enseñaba. Entonces nos estamos acercando, ya por último, a la definición. ¿Qué nos hace más claro qué es el don de la palabra de sabiduría? Y lo tenemos con el apóstol Pablo. Vamos a ver por último la historia de Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 9. Podrán tener en sus Biblias como título litigios delante de los incrédulos. Estaban en un conflicto, estaban en un problema ellos. O sea, ¿eran hermanos? ¿Sí o no? Los corintios. Sí, eran hermanos. ¿Tenían problemas? Sí. Estaban en proceso, claro. Y por eso Pablo habla aquí.
Y dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre estas cosas, sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ahí está la palabra sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y aquí tenemos un ejemplo de hermanos faltos de este don. Y volvemos a lo que veíamos al inicio, eran hermanos que estaban enfocados en el don de lenguas, este era lo más importante para ellos, pero problemas tan pequeños como lo está mencionando Pablo, no los podían resolver porque no había sabio o alguien con el don de sabiduría. Entonces, ya tenemos ahora sí, hermanos, varios ejemplos que nos hablan de cómo se aplicaba la sabiduría. Y dentro de estos ejemplos tenemos una pequeña definición de qué es. Para ponerlo más en claro, primera carta a los Corintios 2, versículos 6 y 8, Pablo lo explica. Perdón, hermanos, si los confundí un poco o si los hice ir de pasaje en pasaje brincándonos, pero era importante que viéramos algunos ejemplos de cómo se aplica la sabiduría para poder ahora sí entender la definición. Pablo nos dice en la primera carta, en los versículos 6 y 8, dice esto: sin embargo, hablamos, ¿qué? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y sabiduría no de qué? De este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí nos vamos a detener un poco. ¿Qué es la sabiduría? En el pentecostalismo o en la iglesia carismática se tiene como un don sobrenatural o algo místico que de repente Dios le habla a esta persona y entiende misterios que tal vez ni en la palabra han sido revelados, y que pueda dar un consejo de parte de Dios diciendo: esto es lo que Dios quiere, yo como tengo el don y me ha sido revelado porque es oculto, aquí dice que es oculto, y se agarran de este pasaje y dicen: esto es oculto. Entonces Dios me lo reveló a mí y ahora te lo digo a ti. Este es el consejo que Dios tiene para ti. Y es acertado en algunos casos, y el hermano se va bendecido y se va alegre. Y dice: mi vida va a cambiar, y no cambia. Tenemos ejemplos de personas que dan un ejemplo así. ¿Y qué pasa con uno? Busca el consejo. Y cuando busca el consejo es para ¿qué? Para llevarlo a la práctica, porque no estamos seguros de las cosas que nosotros debemos de hacer o de las decisiones que debemos de tomar. Y vemos a este hermano con el don y dice: haz esto, y lo haces y pasan cosas que no son. A mí me pasó un ejemplo hace tiempo donde un hermano me dijo: no es sano que vivas en casa de tu suegra. La palabra lo dice, sí, pero salte y busca. Y ahí me ves buscando casa con mi esposa, dando vueltas por todos lados, estresados, amargados, perdimos dinero. Y eso no era lo que Dios realmente quería. ¿Por qué? Porque no era un sabio consejo, no era una palabra de sabiduría acertada. O te hacen hacer cosas y terminas peor. ¿Por qué? Porque es oculto, el hermanito se lo inventó, porque vamos a continuar diciendo lo que dice el pasaje. O sea, los misterios de Dios o la sabiduría de Dios sí estaba oculta, pero ya fue revelada.
Y esto es lo que nosotros hemos visto en toda la palabra. La palabra de Dios es la revelación completa de esos misterios de Dios. Y hay algunos que no conocemos, que no nos han sido revelados, pero hay muchos de ellos que sí, y que podemos tomar como consejo. Continuamos leyendo y vamos a irnos, versículo 8 dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí está la clave, el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, vemos que en este pasaje nos dice dos cosas. La primera es que la sabiduría proviene de Dios. No es un invento humano, no es un invento del hombre. No es que yo me ponga a prepararme y a leer libros de psicología, de ciencia, me meta a National Geographic y empiece a leer todo y me llene de conocimiento al Google y me sepa todas las cosas y sepa siempre qué decir. O sea, no es esa preparación de conocer, sino es una sabiduría que ha sido revelada de parte de Dios a través de su palabra. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Tenemos la definición en pantalla. Es la habilidad para resolver problemas difíciles. Lo tenemos con el ejemplo de Jesús. No sé si recuerdan esos ejemplos que vimos, eran problemas o situaciones complicadas. Problemas difíciles, ¿a través de qué? Del juicio y del discernimiento de qué? De la situación por medio o a través de qué? De la palabra. Es decir, la palabra de sabiduría es la habilidad de transmitir la sabiduría de Dios al hermano, a la hermana en consejería. ¿Qué es esto? Esta es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, quien sabe transmitir esta palabra dependiendo de la situación, aquel que conoce los textos y sabe cómo se aplican. Y esto nos lleva al segundo don que tiene que ver también con la consejería, y eso lo vamos a encontrar en Romanos 12, versículo 8. Romanos 12, versículo 8, dice algo también difícil de buscar. El que exhorta en la exhortación. O sea, realmente no nos dice mucho, ¿verdad, hermanos? O sea, no nos dice cómo lo hago. Dice que hay un don, que es un don. El de exhortar es un don. Y dice, el que exhorta que lo haga en la exhortación. O sea, como que hay que ser más específicos, ¿no, Pablo? O sea, están viendo que nuestra ardilla no corre tan rápido y todavía nada más nos da esto. Entonces, ¿qué es la exhortación? ¿O qué es el don de exhortar? Lo tenemos en pantalla como definición también. Y el don de exhortar, para acá leo, en su definición etimológica, su significado como tal, es llamar de cerca, invitar o invocar. ¿Cuál es la definición que podemos dar acerca de la exhortación? A diferencia de palabra de sabiduría, en todo el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de exhortación. Ahora, si tú crees que el que tiene el don de exhortación es porque tiene un carácter fuerte y le gusta levantar la voz y está regañando a los hermanos, y es el que va detrás de uno buscando qué es lo que está haciendo mal, para poder decirle, estás mal, arrepiéntete, corrige, realmente ese hermano no tiene un don de exhortación, tiene un problema de carácter. Y él tiene que ser exhortado a cambiar, a que lo haga en amor. Entonces, una definición de exhortación o del don de exhortar es la habilidad, el don para confrontar. O sea, sí confronta, sí es como un pequeño regaño. También es alentar, o sea, es la habilidad para confrontar,
para alentar, animar, rogar o suplicar o consolar. Es decir, no tiene que ser una de estas, puede ser cualquiera de esas. Pero terminamos diciéndolo como en amor. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo lo tenemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Y aquí vamos a tratar de interactuar un poco, hermanos, ¿sale? Vamos a encontrar la palabra exhortar, pero nosotros vamos a identificar, de acuerdo a la historia, el pasaje un poco, y si conocen un poco del contexto, a qué tipo de exhortación está haciendo énfasis. Si está confrontando, si está animando, si está alentando, si está consolando, si está suplicando. ¿Sale? Dice así: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. O sea, ¿los está regañando porque son incrédulos? ¿Los está confrontando? ¿Les está rogando, suplicando o les está consolando? Bueno, en la Reina Valera vamos a encontrar que todas estas palabras son exhortación, pero si buscamos un diccionario o una Biblia interlineal que viene la definición en griego, nos está hablando de que esta palabra en particular o esta exhortación lo está haciendo en un modo de consolación. Les está hablando, y si lo leemos con esta palabra, para confirmarlos y consolarlos respecto a vuestra fe. Les está dando tranquilidad, una seguridad a ellos. Otro ejemplo. Ahora nos vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. También lo tenemos en pantalla. Dice así: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Aquí qué está haciendo? El contexto de esta carta les está hablando a aquellos de los que no trabajan, ¿sí? Y les dice que los exhortamos, es decir, los está alentando, los está consolando, los está confrontando. Pero si se dan cuenta, la última parte de la definición que dimos es en amor. O sea, no los está regañando diciendo, órale, póngase a trabajar, no se aflojo. Les está diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Entonces, vemos otro ejemplo donde la palabra dice, los exhortamos, pero los está haciendo en un sentido de confrontación. Otro ejemplo, Hechos 11:23. También lo tenemos en pantalla. Dice así: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí también los está regañando. Órale, sirvan al Señor. Órale. O los está consolando. Ay, pobrecito, sirve al Señor. Los está animando, los está alentando. Es decir, ya probaron lo bueno, sigan ahí. Esa es una forma también de exhortar, a decirnos, no desistas, confía en el Señor, adelante, sigue haciéndolo, vamos por buen camino, tenemos una esperanza y Cristo está de nuestro lado. Vemos otro ejemplo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, exhortación nos está hablando o se está refiriendo a animarlos también, a que se lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque tienen un limpio entendimiento. Y por último, Hechos capítulo 14, versículo 22.
Y solamente vamos a leer la primera parte. Nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Vemos la historia de cuando los discípulos de Jesús continúan o empiezan su ministerio y están predicando el evangelio, y la gente se empieza a convertir y se empiezan a fundar iglesias, y la iglesia empieza a crecer. Y en el interlineal, en el original, esta palabra de exhortarles dice suplicándoles, rogándoles que permaneciesen en la fe, como con una preocupación de que no se desvíen. Entonces, ¿qué son estos dos dones? Palabra de sabiduría y don de exhortación. La palabra de sabiduría es la transmisión del consejo de Dios, la palabra, de una manera certera, precisa, correcta. Y la exhortación es cómo aplicamos esta palabra para confrontar, para animar, para alentar, rogar o suplicar. Y esos dones son dones pastorales para la consejería. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición, y si alguno tiene este don, úselo. Si no está preparado, prepárese. Y pues que el Señor nos ayude, hermanos, a que la iglesia crezca y pues desarrollemos nuestros dones. Hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza, por lo que tu palabra nos da a entender, y por los hermanos que tienen estos dones. Ayúdanos, Señor, a identificarlos para que ellos sean de edificación para tu iglesia. Gracias por la oportunidad del día de hoy poder congregarnos, estar en tu casa y poder compartir con cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos en este día y lo ponemos todo para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos